a Alejandro Torres, que ya está aquí con nosotros en el estudio virtual de Sin Máscaras. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Manuel, Beth? ¿Cómo están? Un saludo y con mucho gusto de estar por acá ya en Sin Máscaras. Un saludo también a toda la audiencia. Muchas gracias, querido Alejandro. Pues vamos a darle con Tokio y resulta y resalta, como dirían por ahí en la sabiduría popular de la última década. Iniciemos con el tema de los libros de texto gratuitos, ya no por el tema del virus comunismo, que pues por lo visto ya todo medio país está infectado, tuvo más profundidad que la última pandemia, el virus comunista, pero yo creo que ya se está desarrollando otro virus que es el de la locura. Una diputada del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, para los amigos, Cintia López, eh, llamó a los medios de comunicación y puso un letrero de clausurado a la Secretaría de Educación Pública. Así fue como le dije. Aquí la Secretaría de Educación Pública, por esto que están haciendo, venimos a clausurar la Secretaría de Educación Pública por estos libros de texto gratuito que quieren adoctrinar a la gente. No vamos a permitir que distribuyan los libros y vamos a pedir que se clausure. Vamos a pedir que se clausure la Secretaría de Educación Pública. Ciérrele, porque aquí vamos a clausurar. Ok, Beatriz, inicio contigo. Bueno, yo creo que Leticia Ramírez estaba carcajeada, nomás fueron afuera y quita esta clausura a la Secretaría de Educación Pública, la primera gran institución, que incluso antes de que el PRI fuese PRI con Álvaro Obregón en 1921 y José Vasconcelos. Ahora resulta que los que estuvieron escribiendo la historia de este país los últimos 100 años ya no les gustó. ¿Qué opinas? Pues mira, a mí primero que nada me da muchísima risa que estén haciendo el ridículo así, porque ¿cuándo habíamos visto antes a estas diputadas del PRI, al menos de los últimos tiempos, salir a protestar, ¿no? Yo creo que esto ya también es algo surreal, es otro milagro de la Cuarta Transformación, pero me parece que ya rayan en lo ridículo. Creo que también por ahí hubo otro diputado que estaba acusando de que querían, pues, volver a los niños sumisos. Aparte de Javier Alatorre, sí hubo un diputado que incluso presentó una denuncia, ¿no? Me parece que ya de verdad no solamente tienen desconocimiento de los ordenamientos legales, siendo diputados como lo son estos representantes legislativos, sino que también ya rayan en lo ridículo para pues hacer este tipo de protestas o para expresar que no están de acuerdo con los libros, pero además también me parece que sucede un fenómeno como lo que pasaba un poco la vez que fueron en esta marcha rosa a defender supuestamente al INE, ¿no? Porque decían que estaban ahí porque López Obrador quería destruir las instituciones, pero tú les preguntabas por qué estaban ahí o qué era lo que no les parecía o con lo que no estaban de acuerdo acerca de la reforma que se quería hacer hacia el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, contestaban una cantidad de tonterías innumerable y además hablando pues desde el profundo desconocimiento, no habían leído la reforma y me parece que ahora está pasando exactamente lo mismo. Ni siquiera se han metido, algunos, no vamos a generalizar, pero me parece que algunos ni siquiera se han metido a ver los libros de texto o incluso los que ya los vieron pues se quedan con estos estigmas, ¿no? No les parece bien que ahora sí haya educación sexual, que haya una educación más incluyente, que se incluya pues sí, el lenguaje incluyente, que exista una perspectiva de género, incluso también donde se cambia esta forma tradicionalista que se tenía de ver el sistema, incluso donde antes se privilegiaba esta memorización que a final de cuentas veíamos que no servía para nada y que este nuevo sistema de la escuela mexicana, esta nueva escuela, lo que busca es fomentar el debate, la libre expresión de las ideas, ver a los seres humanos como lo que son, ¿no? Como entes humanos y no como una mercancía. Entonces a mí me parece que de verdad esto es cada vez más verlos pintándose de cuerpo entero y me da gusto que ya no tengan máscaras. Correcto, mi querida Beatriz. Alejandro Torres, ¿quién mejor que tú para que me digas justamente el tema de la estulticia académica y que se tiene que tener
para opinar de algo de lo que justamente no se tiene experiencia ni conocimiento previo. En el caso de los libros de texto, curiosamente, TV Azteca tienen son el único medio de comunicación que tuvieron acceso a los libros de texto, ojo, no digitales, impresos. Algo está pasando ahí en la Secretaría de Educación Pública. Y desde ellos me parece que se ha empezado a orquestar toda esta campaña, sobre todo por Ricardo Salinas Pliego. Javier Alatorre, bueno, más allá de lo que se puede opinar de él, todo bien, todo genial. Pero yo creo que el punto medular es Ricardo Salinas Pliego, porque de repente Ricardo Salinas, que me parece ambivalente, me parece ambiguo, me parece tibio y me parece que lo único que le interesa es seguir viendo 0,0000 en sus cuentas bancarias en las Islas Caimán, atacar a los libros de texto gratuitos en un escenario, en una coyuntura que, por cierto, casi no se ve, que es la de Eduardo Verástegui, que viene a estrenar esta película Hijo de Dios, ¿no? En un contexto de las locuras de la izquierda y del progresismo, cómo se quiere satanizar a los niños y contaminarlos. O sea, viene en una coyuntura interesante este tema de los libros de texto gratuitos, y Ricardo Salinas no se ha molestado en esconderse como autor y arquitecto de esta campaña. ¿Qué opinas? Sí, película que promueve Eduardo Verástegui, por cierto, cuyo productor ya ha sido detenido justamente por tráfico de niños, creo que, y que ha quedado muy mal parado este representante de la ultraderecha mexicana, otro representante de la ultraderecha mexicana que queda mal parado, que queda quemado, no solamente en México, sino ya en otros países, en donde incluso con el presidente Nayib Bukele de El Salvador había estado hace poco, y pues es uno más de los fracasos de la derecha mexicana. Y primero que nada yo quisiera decir, creo que ya se había tardado la derecha en ir a clausurar la Secretaría de Educación Pública. Llevamos 5 años de este gobierno, casi 5 años, y ya se habían tardado en ir a clausurar la Secretaría de Educación Pública. Y es que es su naturaleza, como dice Beth, yo creo que el PAN, si pudiera decidirlo, si estuviera en sus manos, haría que la única educación básica que recibieran las niñas y niños de este país fuera en el catecismo, en las iglesias, y que esa fuera la única obligación, no solamente como derecho, sino hasta como obligación que recibieran las niñas y niños de este país. Y es que es una mentira lo que dice el PAN, de que ellos quieren una educación o una supuesta educación neutral, y que eso es lo que ya está acabando la cuarta transformación, que están llegando con adoctrinamiento, con ideologías, con el comunismo a las escuelas mexicanas, a las escuelas públicas, a través de los libros de texto gratuitos. Y es que esto es una mentira, nunca ha habido educación neutral. Precisamente ellos han promovido una educación dogmática, una educación conservadora, en la que no se hable de los derechos sexuales y reproductivos, en donde no se reconozca la diversidad que existe en nuestro país, la diversidad étnica, cultural, que está en todo México. Quisieran imponer un solo modelo de mexicanidad, un solo modelo bastante blanco, por cierto, de mexicanidad, muy alineado a la cultura estadounidense, cada vez más agringada, esta cultura que por sí sola, de por sí, pues ha dominado mucho en todo el mundo. Y yo creo que pues lo que les molesta realmente es eso. Por un lado, que haya una intención de ir modificando, y yo diría, esto no es el fin, de ya la conclusión de la transformación del sistema educativo, es apenas el comienzo de lo que debería significar una transformación profunda en los planes de estudio, en el método de la enseñanza, porque ahí habla mucho precisamente en los libros de texto de que ya se retoma la pedagogía de Paulo Freire y de personajes que realmente han planteado pues otra alternativa de la educación para enseñar a las y los niños a no dejarse explotar, a no dejarse subordinar a los intereses de los poderosos, sino a que cada vez más haya pensamiento crítico y fomenten pues, la posibilidad de generar nuevas alternativas para que tengamos en un futuro una nueva generación de niñas, niños, de mexicanos que puedan tener más herramientas en su escuela que hayan adquirido, pues para que, y hay que decirlo, ¿por qué no? La idea es esa, la idea es que la transformación dure 100 años más y que formemos una nueva generación de niñas y niños que tengan la capacidad de dar una continuidad de décadas a la cuarta transformación, ¿por qué no? Para mí que Alejandro ya se aprendió el himno soviético. Beatriz, ¿querías decir algo, mi querida Beth, sobre la película de Eduardo Verástegui,
que además de andar repartiendo exorcismos gratis a gente como Jorge Ramos, pues también anda muy pegado a la campaña presidencial de Donald Trump. No es menor porque fue asesor justamente del demográfico latinoamericano en el último tramo en la Casa Blanca. ¿Qué opinas? Sí, pues justo yo quería agregar que además Eduardo Verástegui es uno de los principales miembros de la CEPAC, que es la Conferencia Política de Acción Conservadora. Él es uno de los principales representantes en México. Y además, pues decir como dato curioso que hace algunas semanas la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, estuvo de gira en Washington supuestamente en un congreso justo para expresar que están en contra de la trata de personas, donde pues sabemos que este tema ha sido uno de los que ha abanderado la derecha cuando pues claramente es contrario a lo que realmente predican, y decir que la alcaldesa Sandra Cuevas pues estuvo por ahí, decir que Eduardo Verástegui, como ya bien lo señalaba mi querido Alejandro, fue a presentar la película con Nayib Bukele, y bueno, vemos que son todo este tipo de personajes quienes están abanderando esta lucha, y además que la campañita que está ahora haciendo Ricardo Salinas Pliego, como ya bien lo mencionabas, pues no es de a gratis, ¿no? Hace unos meses la Bolsa Mexicana de Valores retiró a TV Azteca de las cotizaciones en la bolsa, entonces pues el señor debe de estar muy enojado con esta nueva campaña que están haciendo algunos usuarios en redes sociales de apaga TV Azteca, ¿no? Sabemos que es una total hipocresía que el dueño de un canal que jamás se ha preocupado por emitir algún contenido educativo, pues esté haciendo este terrible tipo de campañas. Solo eso, mi querido Manuel. Al contrario, Beatriz, el aporte de Ricardo Salinas a la nación ha sido Lili Telles, ¿no? Entre otras Así es. muchas cosas más. Entonces, sí, en efecto. A ver, pasemos a otros temas y prometo que se va a poner interesante la mesa. Ustedes dos son del Estado de México. Maravilloso, y espero que muy pronto sane las heridas históricas de la mano de la maestra Delfina. Este último gobierno, que en un par, bueno, no, en casi un mes y un poquito más de 10 días, en el 15 de septiembre, se va a ir por fin Alfredo del Mazo. Y en el 2017 lo tengo muy presente. Una de las campañas mediáticas de Alfredo del Mazo era la tarjeta rosa, prácticamente la salida como una especie de programa social de ¡Voilà! Aquí está, sí, somos el estado más feminicida del país, pero toma tu apoyo, mujer, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Obviamente detrás de, en ese momento, por la época electoral, clientelismo y al final de cuentas fraude y cooptar voluntades, y ustedes lo saben muy bien. En estas últimas elecciones era, si tú no votas por el PRI, te vamos a quitar el salario rosa. Uno pensaría que en estos nuevos tiempos, pues ya no se vería resquicios ni espíritus de algo así. El día de ayer se presentó el pasaporte violeta. Yo no sé si sea un tema de espectrogramas ni paletas de colores, pero quien presenta el pasaporte violeta es nada más y nada menos que el canciller Marcelo, bueno, el ex canciller Marcelo Ebrard. Yo no sé si fue por un tema de que todavía pensaba de que estaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores y vamos a ponerle pasaporte, porque realmente pues, no es para migrar, es simplemente un tema de que cada mujer mexicana debería de tener un apoyo social, sobre todo aquellas que son madres solteras, específicamente. Ese es el demográfico teledirigido al cual va el pasaporte violeta. Y yo, ¿qué acaso ya no hay un programa social de ese estilo que se reparte justamente para madres solteras en este país? Llega Marcelo Ebrard a justamente compartir a todo el mundo el pasaporte violeta y, perdón, yo no he querido opinar del tema, pero ustedes que son del Estado de México, creo que va a haber mucha litis y peso para decir, pues que no venimos de algo así con el señor del Mazo. Beatriz Contreras Castillo, escucho tus opiniones. Pues mira, justo tú sabes que yo he sido de las principales detractoras de este programa que se tenía en el Estado de México, porque además hay que recordar que eran programas sociales que muchas veces, y hay miles de testimonios, incluso si se meten solamente con googlearlo o incluso si visitan el Estado de México y platican con algunas mujeres al azar, este programa solamente se daba en los primeros meses
después de este periodo de elecciones y después simplemente desaparecía el recurso. También hay varias investigaciones que documentaron cómo se los quedaban algunas personas en específico, ya que no llegaba muchas veces de forma directa. Y también pues sabemos que es un programa que incluso a mí me tocó ver cómo lo anunciaban en la tele, en ciertos noticieros que no vamos a mencionar, y decían, métete a esta página para registrarte. Bueno, tú te metías y no había ningún tipo de registro, nada para inscribirte en este programa social, ¿no? A mí me parece que ha sido una lucha que se está abanderando por parte de muchos actores políticos actualmente, pero me parece que es una falta de respeto viéndolo a cómo lo estamos viviendo ahora después de esto que sucedió en el Estado de México, que además Alejandro no nos dejará mentir. Una de las cosas que quería retomar Alejandra del Moral, la candidata del PRIAN, era este programa, pero para toda la familia, ¿no? Hacía una modificación. Sabemos que lo han utilizado de forma clientelar, de forma electoral, solamente en lo que pasan los tiempos electorales, pero bueno, después se olvidan totalmente de esto. Habría que ver qué es lo que quiere hacer el ex canciller Marcelo Ebrard. Sin embargo, yo coincido contigo en que ya existen programas sociales dirigidos a esta población que se han impulsado por los programas del bienestar que tanto ha abanderado nuestro presidente López Obrador. Entonces, a mí me parece que solamente está, o al menos hasta lo que podemos ver hasta ahora, es que se le está dando pues este uso político, ¿no? Este uso de campaña, por así decirlo, o pre-campaña con lo que está sucediendo ahora. Sin embargo, sí me parece importante y debería de ser un tema que deberían de abanderar algunos de estos aspirantes y es el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Pero eso yo creo que ya es otro tema mucho más grande y me parece que esto solamente se está haciendo como un aporte político debido al periodo que estamos viviendo. Yo creo que no deberíamos de ir por ahí, pero bueno, ya escucharé qué piensan ustedes. Yo creo, Alejandro Torres, que tiene todas las características de un asunto mercadológico. Pasaporte. Pues los pasaportes los dan en la Cancillería, puesto que ocupó Así se Ebrard. escucha más chido, ¿no? Yo creo. O sea, sí, pasaporte, pero quiero ver que con ese pasaporte vayas a los Estados Unidos. O sea, no tiene nada de pasaporte. Claro. Uno, son dos palabras, y esas dos palabras son totalmente mercadológicas: pasaporte, canciller, relación con Ebrard. Violeta, o sea, ya no podían ocupar rosa, a lo mejor por el tema del INE, o a lo mejor por el tema de que ya lo había usado previamente Alfredo del Mazo, digo, para no verse tan... ¿Qué otro color se relaciona con las mujeres? Violeta? Pues yo creo que la segunda opción era ponerle pasaporte morado, ¿no? O sea, todo este asunto, más que resolver un problema de fondo, me parece marketinero. Y ese es el problema, que no resuelve, más bien presenta, y a tan solo 20 días, porque estamos a 20 días de que acaben los recorridos y se empiecen a levantar todas las encuestas, que ese es otro asunto, ver al final de cuentas qué encuestas de los, pues sí, de los 4 de Morena, 2 van a proponer, vamos a ver qué encuestas salen seleccionadas, son 4 al final y una quinta que va a ser el partido, pues a ver qué sucede, porque a 20 días me parece una situación algo confusa. ¿Qué opinas, Alejandro? Sí, creo que y yo no puedo hacer más que coincidir con lo que acaba de decir Beth, y es justamente como a quienes somos del Estado de México, creo que fue a los primeros a quienes nos hizo mucho ruido esta propuesta de Marcelo Ebrard. De inmediato pensamos y recordamos la propuesta de Alejandra del Moral y el uso que dio la misma Alejandra del Moral como secretaria de Desarrollo Social en el Estado de México, que ella era la operadora a nivel estatal de este programa del salario rosa, que además hay que recordar pues cómo funcionaba este programa para que nunca más se vuelva a implementar en ningún estado y mucho menos a nivel nacional, porque era un programa entre comillas, porque la verdad creo que ni siquiera meritaría llamarle programa social, era una estructura piramidal que funcionaba como funciona una empresa tipo Avon o cualquier otro tipo de estas empresas que tienen a vendedoras, a personas que se ubican, se encargan de conseguir a otras 10 personas, en este caso con fines electorales, también con fines comerciales, porque también pues esto los llevaba
a hacer mucho dinero a los priistas, pero principalmente con fines electorales para así conseguir a mujeres que operaran este salario y que a su vez pues pudieran condicionarlas para votar por el PRI, por el apoyo que daban a una pequeña parte, ni siquiera a todas las mujeres del Estado de México, sino a una muy pequeña parte de las mujeres en condición de pobreza que habitan el Estado de México. Creo que pues esta crítica es una de las críticas sanas que se pueden dar entre corcholatas, entre las propuestas, que para empezar, estos no son los tiempos para hacer propuestas. Marcelo Ebrard ha sido el único de los aspirantes a la presidencia por Morena que se ha dedicado pues, a hacer propuestas ya concretas, adelantándose a los tiempos y presentar iniciativas como lo ha sido el Plan Ángel y en este caso ahora el Plan Violeta. Creo que esto habla, para empezar, de una falta de comprensión de lo que implica este proceso, que para empezar debería estar concentrado en la defensa del proyecto de la Cuarta Transformación. Yo diría, creo que el resto de los aspirantes se han dedicado precisamente a hablar en sus asambleas de la defensa de la Cuarta Transformación, de cuánto se ha avanzado en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y así argumentar por qué debemos seguir con la transformación, por qué debe ser un proceso de que deba continuar y ya más adelante vendrá el tiempo para hacer propuestas. Creo que pues esta ha sido la actitud de alguien que va en segundo lugar, que tiene la necesidad también de sacar nota en los medios, de sacar algo de qué hablar, porque pues si no fuera por esto sería tal vez más difícil dar de qué hablar y vemos cuando un aspirante, yo recordaba mucho también la actitud de Alejandra del Moral cuando en el Estado de México teníamos una ventaja tan clara de la maestra Delfina con Alejandra del Moral, como la propia candidata del PRIAN tenía permanentemente una necesidad de llamar la atención, de señalar a quien iba en primer lugar, de hablar permanentemente de su contrincante y pues la maestra Delfina se dedicaba a defender el proyecto de nación, a defender la propuesta que ella tenía para el Estado de México y creo que esto será lo mismo que veamos en este resultado de la encuesta que será a principios de septiembre. Correcto, mi querido Alejandro. Fíjense cómo es de recochina la vida, porque luego son cosas que pasan. Bueno, la redacción de los Reporteros MX hace cuestión como de 3 meses lanzó un reportaje de investigación biográfico sobre Adán Augusto López y me acaban de informar así, te digo, de esas curiosidades de la vida, que Marcelo Ebrard informa que el día de hoy, a las 7 de la noche, saldrá algo similar. Él lo llama película. Sospecho porque ya llamarlo documental también hubiera sido bastante obvio, ¿no? Una película llamado El Camino de México, en donde, oh, sorpresa, el protagonista es Marcelo Ebrard. Entonces, híjole, yo veo un factor ya bastante interesante en el tema de la corcholotamanía, porque se acaba el asunto en 20 días, Beatriz, se acaba el asunto en 20 días, Alejandro, pero creo que no se está viendo elementos finos. Por ejemplo, ¿dónde se va a levantar la encuesta? ¿En qué ciudades se va a levantar la encuesta? Porque hay que decirlo, yo no sé por qué Morena está esperando hasta el último momento para decirlo. Cuando salgan a decirlo, va a ser de un enojo demencial en gran parte de la población, pero lo cierto es que la mayoría no va a poder votar en la encuesta. O sea, la encuesta no va a ser abierta, eso es una realidad, y va a ser en ciudades específicas, va a ser en zonas geográficas específicas, ¿no? Se sabe que no va a ser en la mayoría de las capitales, es más, se va a evitar las capitales y se va a querer ir al México profundo, a la montaña de Guerrero, a la montaña de Chiapas, a los pueblos recónditos de Veracruz y del norte. Yo no sé por qué de repente se están guardando detalles tan sustanciales, porque la mayoría de las personas que tanto ven este noticiero como las que no, desean votar en la encuesta y no podrán, Beatriz. Yo no sé si esto al final dificulte un poco más todo este asunto y eventualmente lleve a disgusticidades. ¿Qué opinas? Pues mira, yo creo que, no van a poder estar, inconformes con esta resolución, o al menos a mí me parecería eso como persona que simpatiza con el Movimiento de Regeneración Nacional, ya que, yo creo que lo que se ha buscado privilegiar y que se ha dicho en todo momento, no solo desde el Movimiento de Regeneración Nacional, sino también algunos de estos aspirantes, ha sido que se tiene que
luchar por coordinar estos comités de defensa para que siga, para que continúe la transformación, ya sea con cambios, pero se habla de continuidad, ¿no? Para continuar con este legado tan importante del que ha sentado las bases nuestro presidente López Obrador. Me parece que todos estos aspirantes, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, también Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Fernández Noroña y por supuesto Manuel Velasco, que quién sabe qué esté haciendo, se comprometieron en el Consejo Nacional de Morena a seguir ciertos lineamientos. Yo creo que hemos visto que algunos de los aspirantes pues no han seguido al pie de la letra estos lineamientos, no han ido a todos los rincones de nuestro país a hablar sobre los logros de la 4T, han faltado a los lineamientos, yendo a medios de comunicación no afines al movimiento de transformación o que incluso han utilizado su poder mediático para golpear a la 4T o que han incluso pues hecho propuestas de campaña cuando no están en campaña. Y yo creo que como señaló muy bien el presidente López Obrador cuando arrancaron estas giras, no es que exista una sanción dentro del proceso interno. La sanción la va a poner la gente porque se da cuenta y la sanción, como bien lo señalas, y ni siquiera es pues una sanción, sino que es una decisión que se está tomando de forma política, de forma consciente y de forma democrática en este proceso inédito que estamos viviendo, es lo que van a votar en esta encuesta, ¿no? El sentir que van a expresar. Y bueno, yo creo que sin duda alguna algunos de estos aspirantes pues se van a ir para atrás cuando se enteren de esto que nos está revelando aquí en Sin Máscaras. Sin embargo, para mí, yo creo que todas y todos ellos lo tendrían que respetar porque fueron acuerdos que ya firmaron. Esto pues no es ninguna sorpresa, ya vamos a ver en estos días qué sucede, pero a mí me parece que tienen que respetar estos acuerdos porque se trata del proyecto que ha encabezado nuestro presidente López Obrador y no de la persona, se trata del encargo y no del cargo al que aspiran de forma totalmente válida y legítima cualquiera de ellos o de ellas. Muchas gracias, estimada Beatriz. Alejandro, a mí lo que me preocupa es que no se siga el ejemplo del Estado de México. Inmediatamente después se supo que la maestra Delfina iba a ser la candidata. Horacio Duarte, en definitiva, fue sí. Higinio como que le costó, pero al final dijo sí. Esto es a nivel nacional y las ambiciones del hombre, no hablo del tema de género, del ser humano históricamente, híjole, es tan ambiguo lo que se puede hacer en momentos de desesperación, en momentos de crisis, que desde luego, y nunca creí llegar a decir esto, pero en este momento Ricardo Monreal me parece el más tranquilo de todos, ¿no? O sea, yo no creí ver a Ricardo Monreal, ¡bah! O sea, como que ya sabe el resultado, ¿no? Pero de entrada es como de, pues se ve del más sereno de todos. Y ya si Ricardo Monreal es el que está más tranquilo, el que de plano dice, bueno, lo que pase y lo que sea es bueno, ¿qué va a pasar con el resto? La operación cicatriz es necesaria porque todos cuentan con una estructura territorial y una estructura de movilización. Unos, evidentemente, con mayor fuerza que otros, pero lo cierto es que ninguna estructura es para desecharla ni para retenerla, porque desde el lado opositor yo sigo viendo cantidades y toneladas de dinero, en este caso para inmortalizar a la figura de Xochitl Gálvez. Pero ¿qué pasa si no se cuenta con ese territorio, si se cierra y si de entrada se dice, ¿sabes qué, manits? Yo no voy, por más lo que pase, yo no voy. Es una respuesta que se va a dar, curiosamente, en un mes. El día 6 de septiembre vamos a conocer los resultados de la encuesta y en 20 días se acaba todo el merequetengue. A partir de ello, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta serie de eventos que ha dado a lo que yo considero un fraticidio dentro de Morena? Y si después de cuchillos, ojos rotos, mandíbulas fuera de su lugar, se puede decir, claro que sí, compañero, vayamos por la salvación del país. ¿Qué opinas? Sí, pues y yo creo que yo soy uno más de los que ya queremos que termine este proceso, por un lado, precisamente por esa grilla que se ha dado en el movimiento, pero por otro lado, la verdad es que este tiempo, este periodo que todavía se tiene de difusión del proceso y de la promoción
de los aspirantes a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación, también nos debería servir para que nadie se quede al terminar de este proceso sin saber que Morena va a llevar a cabo esta encuesta y que este es un proceso histórico, porque los medios hegemónicos no nos han ayudado en nada, lo sabemos, incluso se han dedicado a descalificar el proceso y decir que el presidente de la República ya decidió. Es lo que ellos, sabes, que desde un principio han manejado, que el presidente López Obrador va a designar por dedazo a quien será su sucesor o sucesora. Y sabemos que esto es mentira, que realmente sí se va a llevar a cabo una encuesta y creo que cada vez más se debería seguir hablando para empezar de que este proceso es histórico, es perfectible, por supuesto, porque es la primera vez en la historia que se lleva a cabo una consulta de este tipo, una encuesta para preguntarle al pueblo de México quién quieren que dé continuidad al proceso de transformación, quién quieren que sea sucesor o sucesora del presidente López Obrador. Y por supuesto que habrá de ser un proceso perfectible, pero como ha dicho el presidente López Obrador, pues en este caso la encuesta es el modelo más democrático que puede existir, ya que si se hiciera una consulta, veía aquí en los comentarios a alguien que comentaba respecto a la posibilidad de hacer una consulta abierta con votaciones, como fue de hecho la elección de consejeras y consejeros de Morena hace unos meses, y precisamente el riesgo que existe de que este proceso se llevara a cabo de manera presencial con una encuesta en una plaza pública, pues es precisamente que estas estructuras desafortunadamente podrían promover el acarreo, una lacra de la política que todavía no hemos podido erradicar y que eso sabemos que podría ocurrir en diversas partes del país. Incluso la propia oposición podría sabotear el proceso interno de Morena y así haciendo una encuesta que sea con una metodología clara, que sea con una metodología pegada a cómo debe hacerse una encuesta, que es una muestra estadística repartida de la forma más representativa posible en el territorio nacional. Sabemos que no se va a poder hacer una encuesta a todas las personas, pero que sea lo más representativa posible del sentir de la mayoría de la población y que pues sea un resultado contundente el que se dé a partir de esta encuesta. Esperemos que así sea y que ya una vez pasando este proceso pueda haber, como decías tú, pues un proceso ya de reconciliación entre los equipos, y yo creo que el factor principal de unidad que sigue habiendo en Morena, en general, en la Cuarta Transformación, no solamente en Morena, también entre el PT y el Verde, pues sigue siendo el presidente López Obrador. No podemos perder de vista que ha sido gracias a él que se logró tener consenso en primer lugar, pues para poder sacar adelante el proceso, para poder tener la firma de todos los aspirantes, como decía Abed, pero el siguiente paso y el más importante será pues precisamente la unidad en los hechos, ya no en torno a una persona o a una candidatura, sino en el proyecto de nación. Y esto es lo mismo que debería suceder no solamente en el caso de la presidencia de la República, sino también en todos los estados y hasta en los municipios, en donde ya hay seguramente pues una competencia entre los aspirantes a las diputaciones, a las presidencias municipales. Y esto es natural en política, pero ojalá que haya la altura de miras por parte de todos los dirigentes en el país para que una vez que se den los resultados o los acuerdos en cuanto a las candidaturas, que serán muchas, cientos, miles de candidaturas las que se estarán en juego en 2024, pues ojalá que pueda haber la mayor unidad posible, no solo en la presidencia, sino en todo el país, que sabemos que, como decía por aquel autor, que México es ingobernable, decían por ahí. Puede ser, yo lo he pensado varias veces, que México es un país ingobernable, pero pues eso podría hasta cierto punto ser un aspecto positivo del pueblo de México. Pregunta de sí o no, para finalizar. ¿Se debe de meter el presidente para garantizar la paz, Beatriz? ¿Sí o no? ¿No? Es que no te está desactivado mi audio, pero yo decía que no. Ok. Alejandro Torres, ¿sí o no? ¿López Obrador se debe de meter para ser garante de la paz? Sí, absolutamente. Yo creo que sí. Ok. Pues vamos a ver cómo resulta. Híjole, yo lo único que sé es que esta recta final se está poniendo sabrosísima, muy sabrosa. Así que vamos a ver cómo va a ir el desenlace funesto o en su defecto agradable, dependiendo
de quién sea quién el 6 de septiembre. Compañeros, yo les agradezco mucho que nos acompañen como siempre en estas mesas de análisis, como todos los lunes en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Querida Beatriz, inicio contigo, te agradezco mucho y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar atentos de todo lo que suceda a través de ellas. Muchas gracias como siempre. ¿En dónde te podemos seguir, Ivette? Muchas gracias, mi querido Manuel. También Alejandro, me da mucho gusto verlos a ambos por acá. Y pues le mando un saludo muy grande a toda tu bellísima audiencia que siempre te acompaña en este gran noticiero que es Sin Máscaras. Por favor, no lo dejen de ver a mi querido Manuel. Y ya saben que a mí me pueden encontrar muchísimo en Twitter como @betcastillo con doble O, como aparece aquí abajo. Y también ya estoy subiendo algunos videos a mi canal de YouTube como @betcastillo. Muchas gracias por la invitación, mi querido Manuel, y nos vemos por aquí los lunes en Sin Máscaras. Sabes que te quiero mucho. Buenísimos y lindísimos, por cierto, mi querida Beatriz. Ánimo y éxito, y hay que contagiar y hay que cucar, dirían en mi tierra, a Alejandro, para que también se anime a crear el suyo. Querido Alejandro, muchas gracias como siempre. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Muchísimas gracias, querido Manuel. Igual, es un gusto estar por acá en Sin Máscaras con toda la audiencia y con Beth, que también es un gusto enorme compartir esta mesa de análisis. Pues nos vemos en las redes sociales como @Alejandro4T- en Twitter, como Alejandro Torres en las demás redes sociales, y tal vez muy pronto a lo mejor nos animemos por ahí a abrir este espacio, porque sigue siendo bien importante dar esta batalla en la Por comunicación. favor. Por favor, se le necesita a usted en la trinchera digital de YouTube. Muchas gracias, querido Alejandro. Muchas gracias, querida Beatriz. Si todo sale bien, nos vemos el próximo lunes, sin pasaportes, espero yo, y estaremos muy pronto viéndonos para analizar más, todavía más. Cuídense mucho, compañeros. Les envío un fuerte abrazo. Nos vemos el lunes. Abrazo. Un abrazo.